Este libro está intentado para gente de 18 años en adelante quienes buscan aprender más de cómo traumas en la niñez nos causan problemas como adultos. Alguna de la información podría causar ansiedad y otros sentimientos. Recuerde que puede mandar mensaje al 988 si se siente que podría causarse un daño a sí mismo o sí misma. Capítulo 2. Cómo resultó herido su maravilloso niño interior. Casi todo el mundo se anima con la presencia de un bebé. Aún la persona más hosca se conmueve con la risita de un niño. Los niños están llenos de expectación hacia la vida, son espontáneos y viven el presente. He aquí una semblanza del niño con expectación. Expectación. Todo es interesante y emocionante para el niño. Él posee una necesidad innata de saber, experimentar, explorar, observar y tocar. La curiosidad conduce al niño al descubrimiento de sus manos, su nariz, sus labios, sus genitales, sus dedos, finalmente lo lleva a descubrir su yo. No obstante, la experimentación y la exploración también pueden causar problemas al niño. Si a los padres les reprimieron en la infancia su expectación natural hacia la vida, ellos inhibirán a sus hijos de la misma manera. Esto provoca que el niño se encierre en sí mismo y tema explorar y correr riesgos. Para él, la vida se convierte en un problema, más que en una aventura. La expectación y la curiosidad son también la energía que nos impulsa siempre hacia nuevos horizontes. Esta chispa que nos proporciona vida es indispensable para nuestro crecimiento y esencial para el trabajo del poeta, el artista y el pensador creativo. Nuestra expectación y curiosidad forjan una especie de interés que despierta la esperanza en que hay más por conocer. Optimismo. La chispa natural que posee el niño lo empuja a explorar de una manera placentera, espontánea. Si sus padres son, aunque sea un poco accesibles, el niño llega a confiar en su entorno y así se le facilita obtener la satisfacción de sus necesidades. Los niños, por naturaleza, piensan que el mundo es amistoso, tiene esperanza, para ellos todo es posible. Este optimismo innato es parte esencial de nuestras dotes naturales y es la base de lo que se denomina fe infantil. Debido a este estado natural de optimismo y confianza, los niños pueden ser heridos por sus tutores. Cuando el niño tiene plena confianza, es vulnerable. A diferencia de otros animales, el niño no posee un sistema computadorizado instintivo que le señale qué hacer. Los niños necesitan aprender, y su aprendizaje depende de sus tutores. Desarrollan fuerzas interiores como resultado de sus interacciones con sus tutores. Cuando se abusa de un niño o se lo avergüenza, su confianza y apertura perecen. El vínculo que le permitía tener confianza e ir hacia adelante de manera optimista queda cortado. Se vuelve ansioso y temeroso. Si esas situaciones se repiten constantemente, se toma pesimista. Sus esperanzas se desvanecen y llega a creer que debe manipular para cubrir sus necesidades. En lugar de utilizar su energía para dirigir su interacción con el mundo, la utiliza para forzar a los que lo cuidan a hacer por él cosas que podría realizar por sí mismo. El optimismo y la confianza son las bases de la intimidad. Debemos aceptar el riesgo de ser vulnerables, si deseamos intimar. Sin embargo, como nunca tendremos la suficiente información para confiar absolutamente en alguien, también debemos asumir el riesgo de confiar en los demás en algún momento. Necesitamos el optimismo en nuestra vida, con él, la realidad adquiere un valor positivo. Nos permite apreciar el lado brillante, fijamos en la rosquilla y no en el agujero. Ingenuidad. La ingenuidad es parte del encanto y atracción del niño, es el núcleo de su inocencia. Los niños viven el momento y están orientados hacia el placer. Aceptan los extraños acertijos de la vida, como dice Christopher Morley. Su peculiar divinidad resulta de su carencia de sentido del bien o del mal. Los niños están orientados hacia la vida. Al principio, sus movimientos carecen de dirección porque están tan interesados en todo, que les es difícil elegir una cosa. Por ello el niño se mete en lugares prohibidos, toca cosas no seguras y prueba sustancias nocivas. Esto obliga a sus padres a prestarle mucha atención. Deben ser pacientes y comprensivos. En muchos de los casos de abuso físico que conozco, el padre abusivo creía que el niño deliberadamente actuaba mal. Esperaba que fuera más maduro de lo que su edad le permita. La tendencia a aventurarse en lugares prohibidos frecuentemente se cita como evidencia de la maldad natural en el niño.
Se la relaciona con el pecado original cometido por Adán y Eva. Y de esa supuesta evidencia provienen muchas prácticas educativas represivas y crueles. No obstante, no hay evidencia clínica que apoye esta idea. El lado opuesto de esta situación es la sobreprotección paterna de la ingenuidad e inocencia del niño, lo que propicia una perjudicial ingenuidad en la edad adulta. Recuerdo a un seminarista al que le faltaba un año para ordenarse, que creía que las mujeres tenían 3 orificios en su vagina. También conozco a muchas mujeres que no tuvieron acceso a información sexual durante su desarrollo y se espantaron cuando comenzaron a menstruar. Los niños también pueden aprender a manipular con una falsa ingenuidad e inocencia. El hacerse el tonto es una forma de esa manipulación. La representación de la rubia tonta es una manera clásica de acceder a una falsa inocencia en la madurez. Los niños que temen ser abandonados, el llanto o los ruegos histéricos son formas de hacerse el tonto. Con dicho comportamiento, evitan asumir su papel, ser responsables y correr riesgos. La ingenuidad e inocencia del niño que usted lleva dentro puede ser de gran valor en su proceso de recuperación. La ingenuidad es un ingrediente importante de la docilidad, estado que lo hace a uno capaz de aprender. Al atender a su niño herido interior, emerge el niño que ve la vida con expectación. Y este puede cooperar para que usted aprenda a crear nuevas y fortificantes experiencias. Dependencia. Por naturaleza, los niños son dependientes y necesitan de apoyo. A diferencia del adulto, el niño no puede satisfacer sus necesidades mediante sus propios recursos, por lo que tiene que depender de otros para cubrir dichas necesidades. Para bien o para mal, su vida es moldeada desde el principio por la habilidad que posean sus padres o sus tutores para conocer y satisfacer sus necesidades en cada etapa de su desarrollo. Si nuestros padres o tutores poseen un niño herido en su interior, sus propias necesidades les impedirán satisfacer los requerimientos de sus hijos. Así, o les disgustarán las necesidades de su hijo o intentarán satisfacer las suyas propias convirtiendo a su hijo en una extensión de ellos mismos. Un niño maravilloso es dependiente porque está en un proceso de maduración. Cada etapa de su desarrollo se acerca a la madurez. Si sus necesidades no son cubiertas en el momento adecuado y en la secuencia correcta, avanza sin los recursos necesarios para conseguir las metas de la etapa siguiente. Un pequeño error en el inicio tiene posteriormente complicadas consecuencias. La vida del ser humano se caracteriza por un crecimiento continuo. Las características de la niñez a las que me refiero, asombro, dependencia, curiosidad, optimismo, son cruciales para el florecimiento y desarrollo de la vida humana. En cierto sentido, somos dependientes toda nuestra vida. Siempre necesitamos amor e interacción. Nadie es tan autosuficiente que no necesite a nadie más. La dependencia de nuestro niño maravilloso nos permite establecer relaciones y formamos propósitos. Conforme nos vamos convirtiendo en adultos, requerimos ser necesitados. Cuando crecemos de manera saludable, en algún momento nos volvemos generativos y nos interesamos en la vida misma. Esta es nuestra vocación evolutiva. Se trata de conseguir el equilibrio entre la dependencia y la independencia. Cuando nuestro niño interior resultó lastimado al descuidar las necesidades de dependencia en su desarrollo, se aísla y se retira o se aferra y se enreda. Emociones. 2 emociones son propias de los niños, la risa y el llanto. El antropólogo Ashley Montague señala: es natural que los niños rían y vean con placer todas las cosas, ya sean reales o imaginarias. El sentido del humor es una de nuestras más grandes cualidades innatas. Los filósofos hace mucho señalaron que solo el ser humano tiene el don de la risa. La vida es más llevadera cuando se tiene sentido del humor. Como consejero, siempre pude descubrir el momento en que mis pacientes empezaban a sentirse bien. Ese momento se presentaba cuando trataban con humor sus problemas, cuando dejaban de tomarse demasiado en serio. Según Montagu, los niños tienen sentido del humor a las 12 semanas de haber nacido. Observe la cara y los ojos de un bebé que es amado y está bien atendido y verá su alegría natural. Observe a un grupo de niños retozando y jugando y escuchará el intenso gozo de sus risas. La felicidad y el entusiasmo de un niño pueden ser rápidamente bloqueados. Si al niño herido que lleva un padre en su interior le reprimieron sus risas, él se las prohibirá a sus propios hijos. Tal padre hará a sus hijos recomendaciones como: no rías demasiado fuerte, deja de hacer ruido, no seas tan escandaloso, y otras por el estilo.
Los pequeños que reprimen su risa o su alegría se convertirán en niños sombríos o estoicos. Generalmente se transformarán en los tiránicos padres, maestros o predicadores que no pueden tolerar el entusiasmo y las risotadas de los niños. El lado opuesto de la risa es el llanto. El poeta Khalil Gibran lo expresó con estas palabras: vuestra alegría es vuestra tristeza sin máscara. El pozo del que proviene nuestra risa se llena a menudo con vuestras lágrimas. Los seres humanos son los únicos animales que lloran. Otros animales gritan, pero no derraman lágrimas. Esto tiene un especial valor de supervivencia para el niño. Sus arrullos de alegría y el gorjeo de su risa nos acercan a ellos y establecen un vínculo simbiótico que todos los niños necesitan. Sus lágrimas son señales de auxilio que nos impulsan a ayudarlo y reconfortarlo. Como expresiones emocionales que producen una respuesta de los demás, la risa y el llanto probablemente han tenido una enorme influencia en el desarrollo de las comunidades humanas, en todas las épocas. El llanto ha tenido un papel especial en nuestro desarrollo como seres compasivos. Según Ashley Montague, la libertad para llorar contribuye al bienestar del individuo y tiende a profundizar nuestra participación en el bienestar de los demás. Los niños a quienes se avergüenza por llorar son severamente dañados en su desarrollo. En la mayor parte de las familias, el llanto de un pequeño evoca una tristeza no disipada en el niño herido que persiste en el interior de sus padres. La mayor parte de los adultos confía en su llanto. Los padres reprimen sistemáticamente el llanto de sus hijos en la creencia de que con esa actitud los harán fuertes. Esto es evidentemente falso. Este libro sería innecesario si a la mayoría de nosotros se nos hubiera permitido soltar libremente nuestro llanto. Elasticidad. La elasticidad es la habilidad que poseemos para recuperarnos del dolor causado por la interacción con nuestro entorno. Los niños son por naturaleza elásticos, y mientras más pequeños, más elásticos son. Cuando un niño aprende a comer o a caminar, se hace patente su elasticidad. Observé a una beba de 20 meses que pretendía ponerse de pie en un sofá. Cada vez que hacía el intento, se caía. Un par de veces lloró levemente, pero después emprendía una vez más la tarea, hasta que logró su propósito al cabo de cuando menos 5 intentos. Después se sentó a regodearse de su éxito. Cuando mi perro entró en la habitación, ella lo observó con precaución y terminó acercándose para estudiar a esa extraña criatura. Mientras ella se acercaba, el perro, jugueteando, se frotó contra ella. Esto la molestó, así que le dio un golpe en la nariz. Estaba frente a un animal 3 veces más grande que ella, y se atrevía a golpearlo. Eso es ser valiente. Realmente, todos los niños son valientes. Y al compararnos con ellos, los adultos debemos parecer gigantes. En vez de considerar su persistencia como maldad o mala conducta, debemos verla como valor. Los niños son elásticos y valerosos. El renombrado psicólogo Rudolf Dreikurs, seguidor de la escuela de Adler, afirmaba que todos los niños con desórdenes de comportamiento se sentían desvalorizados y que, al haber perdido su fuerza interna, optaban por manipular para satisfacer sus necesidades. Relacionada estrechamente con la elasticidad, se encuentra la flexibilidad de conducta, que permite al niño aprender comportamientos en respuesta a cualquier patrón de socialización al que quede expuesto. Tal flexibilidad es una característica específica de los seres humanos y es un fuerte indicio de salud mental. La elasticidad y la flexibilidad son el resultado de nuestra habilidad para adaptarnos a situaciones nocivas. Todas las conductas que he atribuido al niño herido son conductas adaptadas. La elasticidad y la flexibilidad de nuestro niño interior le permitieron sobrevivir a la enfermedad, los desórdenes y el abandono emocional. Pero es una desgracia que hayamos tenido que utilizar nuestro dinamismo y energía para sobrevivir, en vez de emplearlos para desarrollarnos. Como la elasticidad es un rasgo básico de nuestro yo auténtico, poder nos alegramos de su retorno al enmendar y defender a nuestro niño herido interior. Esto tomará tiempo, porque ese niño herido que se aloja en nosotros debe aprender a confiar en nuestra protección. Al sentirse protegido, su natural expectación y elasticidad empezarán a emerger y después estarán presentes plenamente. Juego libre. Los niños poseen un sentido natural de libertad, y cuando se sienten seguros, se mueven con gran espontaneidad. Estas cualidades, la libertad y la espontaneidad, forman la estructura del juego. Platón observó un modelo de juego real en la necesidad que tienen los niños de brincar, lo que representa probar los límites de la gravedad.
El juego es la forma en que el niño trasciende la repetición del hábito. Conforme crecemos, a menudo perdemos de vista esta cualidad del juego y llegamos a considerarlo como algo frívolo, algo que está bien para los niños pequeños, pero no para los adultos. De hecho, muchos adultos consideran el juego como algo ocioso. Desgraciadamente, en los Estados Unidos hemos corrompido el juego libre y espontáneo y lo hemos convertido en un impulso agresivo que solo tiene como meta la competencia. El juego espontáneo auténtico es una actividad de simple placer y deleite. En las últimas etapas del desarrollo, puede realizarse por el placer proveniente de la habilidad y la deportividad requeridos por un juego específico. El juego es parte de nuestra naturaleza. Todos los animales juguetean, pero en los niños el juego tiene un alcance mucho mayor. La imaginación desempeña un papel esencial en los juegos infantiles. Recuerdo mis juegos de la infancia, con frecuencia, eran preparativos para la vida adulta. Jugábamos a que éramos grandes y a ser como mamá y papá. Para los niños, el juego es un asunto serio, es parte de la base para su vida futura. Tal vez si se nos permitiera jugar cómoda y seguramente cuando somos niños, no tendríamos que recurrir a los poco creativos juegos de adultos. Tales actividades son un sustituto de necesidades de la niñez no satisfechas, y provocan la acumulación de juguetes de adulto. Esta transformación de las actividades de los niños nos impide que apreciemos la vida como una aventura libre y espontánea. Si consideramos la infancia como una etapa de juego libre y creativo, podemos percatarnos de que ser humanos es tener la capacidad de jugar. Los mayores logros de la humanidad son saltos de la imaginación a los que se deben nuestras más grandes invenciones, descubrimientos y teorías. Singularidad. Aunque el niño es inmaduro, posee un sentido de integridad, de ser. En otras palabras, se siente conectado y unificado dentro de sí mismo. La sensación de integridad es el verdadero significado de la perfección, y en este sentido, cada niño es perfecto. La integridad también hace a cada niño especial, único y maravilloso. Nadie es exactamente como él. Esta singularidad hace a cada niño verdaderamente precioso. Precioso significa muy valioso. Las gemas y el oro son preciosos, pero cada niño es mucho más precioso. El niño así lo siente instintivamente cuando nace. Freud se refería a él como, Su Majestad, el bebé. El sentido natural del niño sobre su valor y dignidad es muy precario, ya que exige inmediata confirmación de sus padres. Si los padres no reflejan amorosa y exactamente al niño como él es, éste perderá el sentido de ser especial y único. Los niños también son por naturaleza espirituales. En lo que a mí concierne, la integridad y la espiritualidad son sinónimos. Los niños son místicos ingenuos. Pero es una espiritualidad ingenua, sin crítica más tarde, será la esencia de la espiritualidad madura, reflexiva. La espiritualidad involucra lo más profundo y auténtico en nosotros, nuestro verdadero yo. Cuando somos espirituales, estamos en contacto con nuestra singularidad. Es nuestro ser fundamental. La espiritualidad involucra también la sensación de conexión con algo más grande que nosotros mismos. Los niños son creyentes naturales, saben que existe algo más grande que ellos mismos. Pienso que nuestro ser fundamental constituye la base de nuestra semejanza con Dios. Cuando una persona reconoce este ser, está en comunión consigo mismo y se acepta. Por naturaleza, los niños poseen este concepto. Fijémonos en cualquier niño sano y lo escucharemos decir, yo soy el que soy. Resulta significativo que, en la parábola de la zarza ardiente, Dios le diga a Moisés que su nombre es Yo soy el que es, Éxodo 3, 14. La más profunda espiritualidad humana es ese ser, que incorpora las condiciones de ser valioso, precioso y especial. En el Nuevo Testamento se menciona muchas veces la búsqueda que hace Jesús de el único, la oveja perdida, el hijo pródigo, la persona que vale por todos los pesares, aún hasta el último minuto. El único es aquel que es quien es, que nunca ha sido antes y que nunca volverá a ser. Una herida en nuestro espíritu, más que cualquier otra cosa, nos prepara para convertirnos en adultos codependientes. La historia de la caída de cada hombre y cada mujer se inicia cuando un niño precioso, maravilloso, valioso y especial perdió su sentido de yo soy quien soy. Amor. Los niños están, por naturaleza, predispuestos al amor y al afecto. Sin embargo,
El niño primero debe ser amado para después ser capaz de amar. Aprende a amar siendo amado. Montagu señala, de todas las necesidades netamente humanas, la necesidad de amar es la más básica. Es la necesidad que nos hace humanos. Ningún niño tiene la habilidad de amar en un sentido maduro, altruista más bien, él ama a su manera, de acuerdo con su edad. El crecimiento saludable del niño depende de que alguien lo ame y lo acepte incondicionalmente. Cuando esta necesidad infantil es satisfecha, su energía de amar queda liberada, de modo que él puede amar a otros. Cuando un niño no se ama a sí mismo, su sentido de individualidad queda bloqueado. Por ser tan dependiente, predomina su egocentrismo, y su verdadero yo nunca emerge realmente. Si no llega a ser amado incondicionalmente, el niño sufre la más profunda de todas las privaciones. Solo un débil eco del mundo de los demás llega verdaderamente al adulto que tiene un niño interior herido y despojado. Nunca lo abandona la necesidad de amor. El deseo de tener subsiste y el niño herido que vive en él intenta llenar este vacío de las maneras que he descrito. Al recuperar y proteger a su niño herido interno, usted le brinda la aceptación positiva e incondicional que anhela. Esto le permitirá el reconocer y amar a otros tal como son. La herida espiritual. Creo que todas las maneras en que el niño con grandes expectativas es herido pueden resumirse en la pérdida de su identidad. Cada niño necesita desesperadamente saber que sus padres están sanos y son capaces de cuidarlo, y que él les importa a ellos. El sentir que él es importante para sus padres significa que la condición de ser especial se refleja en los ojos de ellos o de las otras personas encargadas de su cuidado. Que él les importa también se observa en el tiempo que le dedican. Los niños saben intuitivamente que la gente pasa el tiempo con quienes ama. Los padres hacen que sus hijos sientan lástima de sí mismos, al no tener tiempo para ellos. Cualquier niño de una familia con problemas recibirá esta herida espiritual. Una madre alcohólica y un padre codependiente no pueden atender debidamente a sus hijos. A la alcohólica la absorbe la bebida, y al codependiente lo absorbe la alcohólica. Simplemente no pueden prestar la debida atención a sus hijos. Lo mismo sucede cuando los padres se hallan bajo tensión crónica, incluyendo las adicciones al trabajo o a las actividades religiosas, los desórdenes en las comidas, las adicciones al control excesivo o al perfeccionismo, o las enfermedades físicas o mentales. Cualquiera que sea el desorden, cuando a los padres los absorben sus cuestiones emocionales, no pueden prestar la debida atención a sus hijos. La psiquiatra Karen Horney escribió: pero mediante diversas influencias adversas, a un niño no se le permite crecer de acuerdo con sus necesidades y posibilidades individuales. Pues se enfrentan con el hecho de que las personas que lo rodean están muy hundidas en su propia neurosis para ser capaces de amar al niño o, al menos, para considerarlo el singular individuo que es. La frustración del deseo de un niño de ser amado como persona y de que acepten su amor es el mayor trauma que puede sufrir una criatura. Los padres de una familia con problemas no pueden ofrecer a sus hijos lo que necesitan, porque ellos mismos están demasiado necesitados. Pienso en Joshua, cuyo padre era alcohólico. Es un hecho que gran parte de los niños de familias con problemas han sido más lastimados cuando mayor era su necesidad. Cuando tenía 7 años, Joshua nunca sabía si padre iba a ir o no a su casa. A los 11, su padre lo abandonó emocional y económicamente. Cada niño necesita un padre. Para ser capaz de amar como hombre, necesita el amor de un hombre, necesita vincularse con un hombre. Pero Joshua nunca tuvo ese vínculo paternal. Se sentía aterrorizado la mayor parte del tiempo y sufrió la profunda inseguridad de un niño que no tiene protección. El padre representa protección. Además, inconscientemente, su madre odiaba a los hombres. En 3 ocasiones, mientras comían, ella humilló a Joshua al burlarse del tamaño de su pene. Aparentemente ella pensaba que eso era una broma, y culpaba a su hijo de ser demasiado sensible. Pero esta era su área masculina más vulnerable. Con todo lo irrazonable que pueda ser, el tamaño del pene es símbolo de masculinidad en nuestra cultura. Joshua era un niño que necesitaba con desesperación confirmar su masculinidad, y se sintió traicionado por la única persona que significaba algo para él. Su madre, una víctima no atendida de incesto, descargaba en su hijo su rabia y desprecio profundos hacia los hombres. Abuso sexual, físico y emocional. Abuso sexual.
Cuando un adulto comete un abuso sexual contra un niño, lo está utilizando para su placer. Así el niño aprende que la única manera en que él puede ser importante es realizando actos sexuales con un adulto. Como consecuencia, el niño crece con la idea de que debe ser un gran compañero sexual o ser sexualmente atractivo para que alguien realmente se preocupe por él. Existen muchas formas de abuso sexual, entre las cuales se encuentran las no físicas, que muchas personas ni siquiera las consideran formas de abuso y que pueden ser las más nocivas. Para entender claramente el abuso sexual no físico o emocional necesitamos comprender que una familia es un sistema social regido por sus propias leyes. Las leyes más importantes de los sistemas familiares son: 1. La familia puede ser definida solamente por la interrelación de sus miembros, no por la suma de sus partes. 2. Todo el sistema opera sobre un principio de equilibrio, de modo que, si un miembro altera ese orden, otro miembro lo compensará. Por ejemplo, la actitud de un padre borracho, irresponsable, puede ser compensada por una madre abstemia, súper responsable. Una esposa iracunda, histérica, puede estar equilibrada por un esposo calmado, de modales finos y hablar reposado. 3. Todo el sistema está reglamentado. En los sistemas positivos, las reglas son negociables y abiertas. En los sistemas negativos, son rígidas e inflexibles. 4. Los miembros del sistema desempeñan diferentes papeles para mantener sus necesidades en equilibrio. En los sistemas familiares saludables, los papeles son flexibles y compartidos. En los sistemas nocivos, los papeles son rígidos y estáticos. Un elemento fundamental en el sistema familiar es el matrimonio. Cuando el matrimonio presenta una alteración en su intimidad, surge el principio de equilibrio y complementariedad. La familia necesita un matrimonio saludable para estar balanceado. Al faltar ese equilibrio, la energía dinámica del sistema empujará a los niños a crearlo. Si el papá no está satisfecho con la mamá, es posible que se dirija a su hija para satisfacer sus necesidades emocionales. La hija se convierte así en la consentida del padre. Asimismo, el hijo puede convertirse en el pequeño hombrecito de la madre, o en su hombre significante, en lugar del papá. Los niños se hacen cargo del matrimonio de sus padres y son utilizados para aliviar la soledad de estos. A menudo un padre es rechazado sexualmente, pero sus necesidades sexuales siguen presentes. Una niña puede sentirse molesta por los besos constantes o el manoseo del padre. Por lo general, cuando un niño es más importante para uno de sus padres que su cónyuge, se habrán presentado las condiciones para que surja el abuso sexual emocional. Esto se convierte en un abuso porque el padre, o la madre, utilizan al niño para satisfacer sus propias necesidades. Tal conducta cero invierte el orden de la naturaleza. Los padres deben dar a los niños tiempo, atención y orientación, no utilizarlos para satisfacer sus propias necesidades. El uso es abuso. La violación sexual inflige una lesión espiritual más intensa que cualquier otra clase de violación. Recientemente hemos analizado la violación sexual desde otras perspectivas. Ahora sabemos más acerca del impacto del exhibicionismo y la actitud de voyeur dentro de la familia. El factor clave en dichos abusos parece ser la actitud de los padres, esto es, si ellos se citan con su propia desnudez, o al contemplar los cuerpos de sus hijos. Muchas de las violaciones sexuales que se cometen en las familias se deben a que no se respetaron los límites. Tal vez los niños no tuvieron un lugar en donde pudieron estar seguros y en privado, quizás sus padres entraban en el baño mientras ellos utilizaban el inodoro, o pudieron haberlos interrogado acerca de cada detalle de su vida sexual. La violación sexual ocurre porque no existen límites sexuales apropiados entre los padres y sus hijos. A menudo los comentarios y las discusiones inapropiadas generan esta situación. Una mujer a la que atendí, Shirley, se sentía incómoda cuando su padre estaba presente. Cuando ella era pequeña, él a menudo le daba palmadas en el trasero y le hablaba de su sensual cuerpo y de cómo a él le gustaría tener su edad para establecer una relación con ella. Estos comentarios siempre molestaron a Shirley, quien más adelante se relacionaba con hombres de edad excitados por su trasero. La madre de Lolita compartía su vida sexual con ella, le contaba que su padre no la satisfacía como amante y que tenía un pene muy pequeño. Al hacer eso, transgredía violentamente los límites que requería su hija. Lolita estaba tan identificada con su madre, que no poseía personalidad sexual propia. Tuvo muchas aventuras con hombres casados, pero al final siempre los rechazaba. Hasta para tener un orgasmo ella tenía que imaginar que era su madre.
También se considera abuso sexual el hecho de que los padres no instruyan a los hijos sobre el sexo. Los padres de June no le proporcionaron ninguna información acerca de su sexualidad. Cuando empezó a menstruar, pensó, aterrorizada, que estaba muy enferma. La violación sexual también puede cometerla un hermano que tenga por lo menos 2 años más que el pequeño. Los niños de la misma edad con frecuencia practican exploraciones sexuales, lo que constituye, por lo general, parte de su desarrollo. Sin embargo, si un niño se comporta, con otro de su edad, de una manera inadecuada para el nivel de comprensión de su edad, esto se considera un síntoma de que el niño agresor ha sido violado y está agrediendo sexualmente al otro. Consideremos el caso de Sammy, quien fue importunado varias veces por su mejor amiguito, cuando ambos tenían 6 años y medio. Resultó que ese niño había sido violado por un tío. Después, él cometió ese abuso con Sammy. Los niños confían en sus padres y llegarán a imaginar relaciones fantásticas para mantener esa confianza. Yo me engañaba a mí mismo, para no enfrentarme a la amarga verdad, insistía en que mi padre alcohólico me amaba realmente. Elaboré una fantasía en la que él realmente pensaba mucho en mí, pero estaba tan enfermo que simplemente no tenía tiempo para mostrarme su amor. A nadie le gusta ser utilizado. Como adultos, cuando nos enteramos de una situación así, nos ponemos furiosos. Los niños no pueden saber que están siendo utilizados, pero el niño que habita en el interior debe soportar esta herida. Cuando somos víctimas de abuso sexual, sentimos que no somos dignos de ser amados tal como somos, y nos transformamos en seres antisexuales o supersexuales. Abuso físico. También el abuso físico inflige herida espiritual. El niño que es golpeado difícilmente podrá creer que es un ser especial, maravilloso y único. ¿Cómo puede pensarlo si uno de sus padres lo está lastimando físicamente? El castigo físico corta el vínculo interpersonal con los padres. Imagínese cómo se sentiría usted si su mejor amigo llegara y lo abofeteara. No tenemos idea de cuántas familias violentas hay. Estas estadísticas quedan ocultas en las salas de emergencia de los hospitales, en la vergüenza familiar, sobre todo, en el terror a las represalias si se habla de más. Golpear a las mujeres y niños es una tradición antigua y persistente. Todavía creemos en el castigo corporal. Existen evidencias reales de que las palizas o cualquier castigo corporal tienen efectos secundarios duraderos. Solo en un sentido pervertido puede un niño creer que se lo ama cuando es golpeado, abofeteado o amenazado. Además, los niños que presencian acciones violentas también son víctimas de la agresión. Yo todavía experimento una reacción física cuando recuerdo a mi amigo Marshall. Cuando estábamos en la escuela primaria, vi a una monja golpearlo en la cara, al menos una docena de veces. Obviamente ella había perdido el control. Marshall era un chico difícil y, por supuesto, necesitaba consejos. Su padre era un alcohólico violento, que le golpeaba. Pero yo recuerdo vívidamente, estar sentado, observando cada golpe propinado por la monja, sintiendo que, en cierta forma, eso también podría ocurrirme a mí. En cualquier escuela donde se permita el castigo físico, se corre el riesgo de que alguno de los maestros pierda el control de este modo abusivo. Nunca olvidaré lo que ocurrió 13 años después, una noche en que Marsali me llamó desde la habitación de un hospital, rogándome que lo ayudara a enfrentar su alcoholismo. ¿Dónde estaba el niño hermoso que había llegado a este mundo sintiéndose especial, sintiéndose único e insustituible? Abuso emocional. El abuso emocional también provoca una herida espiritual. Gritar a los niños altera su autoestimación. Los padres que llaman a sus hijos estúpidos, tontos, locos, etc., los hieren con cada palabra. El abuso emocional se presenta también en forma de severidad, perfeccionismo y control. El perfeccionismo produce una honda sensación de vergüenza recurrente. No importa lo que se haga, nunca se consiguen buenos resultados. Todas las familias basadas en la vergüenza usan el perfeccionismo, el control y la culpa como medios de manipulación. Nada de lo que usted diga, haga, sienta o piense está bien. Usted no debe sentir lo que siente, sus ideas son locas, sus deseos son tontos. Constantemente se encuentran fallas en su comportamiento. Abuso en la escuela. También en la escuela se presenta la vergüenza recurrente. Inmediatamente cada niño es juzgado y clasificado, tiene que competir para ser aprobado. Los niños se paran ante el pizarrón y se los avergüenza públicamente.
Hasta el otorgamiento de calificaciones puede ser vergonzante. Recientemente tuve que consolar al hijo de un amigo, que sacó una calificación reprobatoria por un dibujo que realizó durante su primer día en la escuela. En las escuelas también se permite que los compañeros se ridiculicen entre sí, y los niños son crueles al burlarse de otros. El llorar es especialmente vergonzoso. A causa de esto, las escuelas pueden formar una dependencia doble en esos niños. Son presionados por sus padres y maestros para que se esfuercen y sobresalgan en sus estudios, pero cuando lo hacen, los otros niños se burlan de ellos. En la escuela nos damos cuenta de los orígenes étnicos y la posición socioeconómica de cada uno de nosotros. Mis amigos judíos me han contado historias horribles sobre el dolor que experimentaban por ser precisamente judíos. Cuando asistí a la escuela en Texas, aún castigaban a los niños mexicanos por hablar su lengua materna en las aulas. Recuerdo la vergüenza que sentía porque no teníamos automóvil y yo tenía que caminar y después tomar un autobús para llegar a la escuela. Esto se enfatizaba porque yo asistía a una escuela en donde la mayoría de los niños provenían de familias ricas. Los niños en edad escolar conocen muy pronto la existencia de los estratos sociales. Abuso en la iglesia. Al niño también se lo puede avergonzar por medio de la doctrina o en la iglesia, al hacerle escuchar un sermón amenazante. Recientemente, en la televisión, un predicador afirmó: "No puede ser lo suficientemente bueno para ser aceptable a los ojos de Dios". ¡Qué terrible afrenta a Dios el Creador! Pero, ¿cómo podría un niño saber que ese hombre estaba encubriendo su propia vergüenza con su venenosa perorata? Recuerdo que en la escuela primaria me enseñaban la oración de Santa Catalina de Siena. Si mal no recuerdo, decía así: esforzándome por dejar esta vida de dolor, con profunda angustia lloro. Fallezca porque no muero, una frase feliz para comenzar el día. Esta es una oración mística que tiene sentido en el más alto nivel de espiritualidad. Pero a niños de 5º grado de escuela primaria, les inflige una herida espiritual. Vergüenza cultural. Nuestra cultura tiene su propio sistema de perfección que nos hiere espiritualmente. Hay hombres con pene grande y mujeres con senos grandes o trasero firme. Pero si sus genitales no son grandes, se le considera inferior. Recuerdo lo molesto que era darse una ducha en los vestidores después de una práctica de fútbol. Los muchachos grandes molestaban a los más chicos. Yo rezaba porque no la tomaran conmigo. Reía nerviosamente y me les unía cuando acosaban a otro. Recuerdo también a los chicos gordos y feos. Para ellos asistir a la escuela era una pesadilla. Los muchachos torpes, los no atléticos, también eran avergonzados en los descansos y durante los juegos. Esas situaciones dejan cicatrices que perduran toda la vida. Como crecí siendo pobre, todavía me avergüenza acudir a un country o a otro lugar exclusivo, y aunque sé que estoy en mejor situación económica que la gente que me rodea, aún siento el dolor enajenante de la vergüenza cultural. Desde muy pequeños, los niños se percatan de que existen reales diferencias económicas y sociales entre ellos y sus amigos. Se vuelven sensiblemente conscientes de la moda y de los barrios elegantes. Todos tenemos algún valor, pero a menudo ese valor no es suficiente. El mensaje es: tu forma de ser no es la correcta. Debes ser como nosotros queremos que seas. Vergüenza recurrente. Todas estas clases de abuso crean vergüenza recurrente, es decir, esa sensación de ser censurado y de no cumplir nunca con todos los requisitos. Esta vergüenza tóxica duele más que la culpa. Uno se siente culpable cuando ha hecho algo malo, pero eso se puede reparar, se puede hacer algo para remediarlo. Pero la vergüenza recurrente implica que existe algo mal en uno y no hay nada que pueda hacer al respecto. Tino es un ser inadecuado y defectuoso. La vergüenza recurrente es la esencia del niño herido. Recientemente modifiqué una profunda meditación escrita originalmente por Leo Booth. Le añadí algunos conceptos sobre la vergüenza recurrente que incluyo en mi libro Bradshaw on Healing the Shame That Binds You. Me gustaría compartirla aquí con ustedes. Mi nombre es vergüenza recurrente. Estuve allí cuando fuiste concebido. En la adrenalina de la vergüenza de tu madre. Me sentiste en el fluido de la matriz de tu madre. Llegué a ti antes de que pudieras hablar. Antes de que entendieras. Antes de que tuvieras manera de conocer. Llegué a ti cuando estabas aprendiendo a caminar. Cuando estabas desprotegido y expuesto. Cuando eras vulnerable y estabas necesitado.
Antes de que se te limitara. Mi nombre es vergüenza recurrente. Llegué a ti cuando eras mágico. Antes que pudieras saber que yo estaba allí. Partí tu alma. Te perforé hasta el fondo. Te infundí sentimientos de ser imperfecto. Te inspiré sentimientos de desconfianza, fealdad, estupidez, duda, falta de valor e inferioridad. Te hice sentir diferente. Te dije que había algo malo en ti. Manché tu semejanza con Dios. Mi nombre es vergüenza recurrente. Existí antes que la conciencia. Antes que la culpa. Antes que la moralidad. Soy el amo de la emoción. Soy la voz interna que susurra palabras de condena. Soy el estremecimiento interno que maldice a través de ti sin un razonamiento previo. Mi nombre es vergüenza recurrente. Vengo de tutores desvergonzados, del abandono, el ridículo, el abuso, el descuido, de los sistemas perfeccionistas. Me fortaleció la impactante intensidad de la ira de un padre. Los crueles comentarios de hermanos. La escarnecedora humillación de otros niños. El inexacto reflejo en los espejos. El contacto que se siente repulsivo y espantoso. La bofetada, el pellizco, la sacudida que rompe la confianza. Estoy avivado por una cultura racista, sexista. La justa condena de los fanáticos religiosos. Los temores y presiones del aprendizaje. La hipocresía de los políticos. La vergüenza multigeneracional de los sistemas familiares disfuncionales. Mi nombre es vergüenza recurrente. Puedo transformar a una mujer, un judío, un negro, un homosexual, un oriental, un niño precioso, en una mujerzuela, un ser despreciable. Un indigno, un maricón, un infame, un pequeño granuja. Tengo un dolor que es crónico. Un dolor que no desaparecerá. Soy el cazador que te acecha noche y día. Todos los días en todas partes. No tengo fronteras. Tratas de esconderte de mí. Pero no puedes. Porque vivo dentro de ti. Te provoco desesperación. Como si no hubiera salida. Mi nombre es vergüenza recurrente. El dolor que causo es tan insoportable que deben pasarme a otros a través del control, el perfeccionismo, el desprecio, la crítica, la culpabilidad, la envidia, el juicio, el poder y la ira. Debes cubrirme con adicciones, actuaciones rígidas, representaciones y defensas inconscientes del ego. Mi dolor es tan intenso que debes adormecerte para dejar de sentirme. Te convencí de que me fui, de que no existo, experimentas ausencia y vacío. Mi nombre es vergüenza recurrente. Esta meditación resume las formas en que el niño maravilloso resultó herido. La pérdida de su yo implica el desmoronamiento espiritual. El niño maravilloso es abandonado y se queda solo. Como señala Alice Miller en For Your Own Good, es aún peor que ser sobreviviente de un campo de concentración. Los reclusos de un campo de concentración. En su interior son libres de odiar a sus perseguidores. Tienen la oportunidad de experimentar sus sentimientos, aún de compartirlos con otros reclusos, y eso les evita tener que rendir su yo. Los niños no tienen esta oportunidad. No deben odiar a su padre. No pueden odiarlo. Temen que por esa causa ya no los amen. Así, los niños, a diferencia de los recluidos en campos de concentración, afrontan a un verdugo que aman. El niño continúa viviendo en su tormento, sufriendo pasivamente o renegando, fingiendo externa e internamente, proyectándose y expresándose de la única manera que conoce. Recobrar a este niño es la primera etapa de nuestro viaje a casa. Parábola. La casi trágica historia de un duende tierno. Había una vez un tierno duendecillo. Era muy feliz. Era comprensivo y curioso y conocía los secretos de la vida. Por ejemplo, sabía que el amor era una elección, que el amor requería trabajar duro, que el amor era el único camino. Sabía que podía hacer cosas mágicas y que esta singular presencia de la magia se llamaba creatividad. El duendecillo sabía que mientras él fuera verdaderamente creativo, no habría violencia. Y conocía el secreto máximo, que él trascendía el vacío. Sabía que era y que el ser era todo, esto se llamaba el secreto del ser. El creador de todos los duendes era el gran Yo Soy.
El gran Yosoe siempre había sido y siempre sería. Nadie sabía el cómo o el porqué de esta verdad. El gran Yosoe era totalmente amoroso y creativo. Otro secreto muy importante era el de balance. Esto significaba que toda la vida está llena de contrastes. No hay vida sin muerte física, no hay alegría sin tristeza, no hay placer sin dolor, no hay luz sin oscuridad, no hay sonido sin silencio, no hay bueno si no hay malo. La verdadera salud es una forma de integridad. Y la integridad es santidad. El gran secreto de la creatividad era equilibrar una enorme energía creativa sin propósitos, dentro de una forma que le permitiera ser a esa energía. Un día le revelaron otro secreto a nuestro duendecillo, quien, por cierto, se llamaba Johnny. El secreto era que tenía una misión que cumplir, antes de continuar creando eternamente. Tenía que compartir sus secretos con una feroz tribu de no duendes. Y, como verán, la vida de un duende era tan maravillosa, que el secreto de esa maravilla necesitaba ser compartido con aquellos que no sabían nada acerca de él. La bondad siempre desea compartirse. Cada duende fue asignado a una familia de la feroz tribu de Noel Ross. Esta tribu era llamada Snarnu. Los Snarnu no tenían secretos. Con frecuencia, derrochaban sus seres. Trabajaban incansablemente y solo parecían sentirse vivos cuando estaban haciendo algo. Algunos duendes se referían a ellos como los hacedores. Estos se mataban unos a otros y se dedicaban a hacerse la guerra. Algunas veces, en los eventos deportivos y conciertos musicales, se pisoteaban hasta que algunos morían. Johnny llegó a su familia Snamu el 29 de junio de 1933, a las 3:05. No tenía idea de lo que le esperaba. No sabía que tendría que usar cada gramo de su creatividad para contar sus secretos. Cuando nació, le dieron un nombre de origen Snamu, Farquhar. Su madre fue una hermosa princesa de 19 años, a la que dominaba su deseo de actuar. Sobre ella pesaba una extraña maldición. Tenía una bombilla de luz en medio de su frente, y cada vez que ella intentaba jugar, divertirse o simplemente ser, la luz empezaba a destellar y una voz decía, «Cumple con tu deber». Ella nunca podía estar sin hacer nada y solo ser. El padre de Farquhar era un rey pequeño pero apuesto, y también soportaba una maldición. Había sido embrujado por su malvada madre, la hechicera Noche, quien vivía en su hombro izquierdo. Cada vez que él intentaba simplemente ser, ella daba alaridos. Noche siempre estaba diciéndole que hiciera algo. Para que Farquhar pudiera contarles a sus padres y a los demás sus secretos, ellos necesitaban estarse quietos y dejar de hacer durante el tiempo suficiente para verlo y escucharlo. Pero no lo lograban, su madre, a causa de su foco, y su padre, por la presencia de Noche. Desde que nació, Farquhar había estado solo. Como tenía el cuerpo de un Snamu, también sentía como un Snamu. Y, por este abandono, se sentía furioso, intensamente frustrado y lastimado. He aquí a un duendecillo que conocía los grandes secretos del ser y nadie lo escuchaba. Lo que tenía que decir era un regalo de vida, pero sus padres estaban tan ocupados cumpliendo con sus deberes, que no podían aprender de él. Estaban tan confundidos, que pensaban que uno de sus deberes era enseñarle a Farquhar a cumplir con sus propios deberes. Cada vez que él no cumplía con lo que ellos pensaban que era su deber, lo castigaban. A veces, lo encerraban en su habitación. En ocasiones, lo golpeaban o le gritaban. Lo que más odiaba Farquhar eran los gritos. Podía soportar el aislamiento, también olvidaba los golpes, pero las interminables reprimendas acerca de sus deberes lo afectaron tanto, que llegaron a amenazar su alma de duende. Pero nadie puede matar el alma de un duende porque es parte del gran yo soy, pero sí puede ser lastimada tan terriblemente, que parezca que ya no existe. Y esto fue lo que le sucedió a Farquhar. Para sobrevivir, dejó de intentar mostrarles a su madre y a su padre sus secretos y, en lugar de eso, empezó a complacerlos cumpliendo con sus deberes. Sus padres eran Snamus muy tristes. La mayoría de los Snamus lo son, a menos que aprendan el secreto de los duendes. El padre de Farquhar sufría tanto a causa de Noche, que tenía que usar toda su energía para encontrar una poción mágica que se llevara todos sus sentimientos. Pero esa magia no era la creatividad. En realidad, esa magia hacía desaparecer su creatividad. El padre de Farquhar se convirtió en un muerto viviente.
Después de un tiempo, dejó incluso de regresar a su casa. El corazón Snamú de Farquhar resultó afectado. Cada Snamú requiere el amor tanto de su padre como de su madre para que el duende que está dentro de él cuente sus secretos. Farquhar estaba abrumado por el abandono de su padre. Y como éste ya no podía ayudar a su madre, el foco de ella se encendía con mayor frecuencia. Por lo tanto, a Farquhar le gritaban y lo castigaban más. Cuando cumplió 12 años, olvidó que era un duende. Años después, tuvo conocimiento de la poción mágica que utilizaba su padre para acallar la voz de noche. Cuando cumplió 14 años, empezó a utilizarla a menudo. Cuando cumplió 30 años, tuvo que ser internado en un hospital Snamú. En ese hospital oyó una voz que provenía de su interior y que lo impulsaba a despertar. Esa voz que lo conmovió era la voz del ser de su alma de duende. Porque sin importar lo mal que estén las cosas, la voz de un duende siempre convocará a un Snamú para celebrar su ser. Johnny nunca dejó de existir, nunca dejó de intentar salvar a Farquhar. Si usted es un Snamú y está leyendo estas líneas, no lo olvide, dentro de usted existe un alma de duende que siempre está convocándolo a ser. La voz que Farquhar oyó hizo que todo fuera diferente. Y así comienza otra historia, tal vez mejor. Este libro está intentado para gente de 18 años en adelante quienes buscan aprender más de cómo traumas en la niñez nos causan problemas como adultos. Alguna de la información podría causar ansiedad y otros sentimientos. Recuerde que puede mandar mensaje al 988